Televisa presenta XFM. Lo que se viene a continuación. En MP3. En MP3. Se compra colchones, estufas, lavadora o algo de fierro viejo que venda. Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue provocada por el acantonamiento de una serie de problemas durante el periodo de entreguerras de 1919-1939. En particular, las políticas por la crisis de pactos internacionales, el fracaso de la Sociedad de Naciones y la expansión de los estados totalitarios y autoritarios movilizados por un nacionalismo agresivo, las económicas y por la resistencia del capitalismo internacional a los cambios impulsados por el movimiento comunista, así como las sociales a consecuencia de la crisis mundial de 1929 que obligó a las grandes masas a vivir a condiciones miserables. El detonante de la guerra en Europa y posteriormente en Asia fueron la invasión alemana en sus países vecinos y el ataque japonés hacia los Estados Unidos respectivamente. La guerra no se estableció de pronto, la provocaron paulatinamente Alemania, Italia y Japón con su nacionalismo agresivo, belicista y expansionismo territorial. Estas tres naciones se habían alejado de los ideales de la democracia y desarrollaron en su interior ideologías racistas, socialmente discriminatorias, así como cultura militar. Las soluciones que ofrecían para salir de su malestar económico-social era la conquista de nuevos espacios territoriales, Lebensraum y espacio vital, y la esclavización de pueblos extranjeros, europeos, orientales, africanos y chinos. La resurrección de Alemania en los años 1930 dependió de una gran parte por la producción industrial y el rearme y el crecimiento del ejército. La deuda pública iba igualmente en aumento y a falta de mercado interior dinámico y un mercado exterior reducido. Solamente la conquista de nuevos territorios daba salida para los nazis. En la década de 1930, los alemanes aplicaron sus fronteras anexando en 1936 en Rumania, según el Tratado de Versalles. Debía mantenerse como el área desmilitarizada. El 13 de marzo de 1938, Hitler anexó la llamada Anschluss industria Alemania después de haber amenazado el gobierno de su país del origen con invasión. Luego del 15 de septiembre de 1938, Sudeten de Checoslovaquia y el marzo de 1939, Bohemia y Moravia de Checoslovaquia, donde vivían muchos germoparlantes. El siguiente paso en la política expandida en Alemania nazi fue la firma del Pacto Ribbentrop-Molotov en 1939 en la UCRS. Pasa a aliarse con ese poderoso enemigo y llega a acuerdos sobre la región báltica, Lituania, Estonia, Letonia, así como las vecinas Polonia, que según el acuerdo que se repartiría entre ambos países, pero ambos mandos fueron acuerdo cultural que no tenía perspectivas a largo plazo. En 1935, los fascistas italianos invadieron a Bohemia, Absinia, que ante la posición de Francia y Gran Bretaña buscó el apoyo de Alemania en el mismo año que Hitler y Mussolini. Se acercó a Francisco Franco en la guerra civil contra los republicanos y él firmó la alianza Eje Roma-Berlín. Resulta resignificado que solamente unos años antes de 1934,
Mussolini utilizó sus tropas para defender la independencia austríaca de Alemania. A pesar de agosto de 1936, 25 países, entre ellos Alemania e Italia, firmaron un pacto de intervención en la Guerra Civil Española. Suministraron recursos materiales y humanos al ejército franquista. Luego, en 1936, Italia anexaba a Albania. En Asia, los japoneses se habían apoderado en 1961 de Manchuria, un territorio fronterizo entre China y la Unión Soviética. Esta región contaba con los recursos naturales que necesitaba Japón para su planta industrial. Japón se retiró en 1933 de la Liga de las Naciones cuando esta organización mandó una comisión investigadora para conocer la situación de Manchukuo, nombre japonés de Manchuria. Los antecedentes 1890-1914. El periodo que antecedió a la Gran Guerra, la conocida como Belle Époque, se caracterizó en el terreno internacional por una creciente tensión entre las grandes potencias, la globalización económica y el auge del colonialismo incrementaron las rivalidades. En este contexto, una serie de crisis internacionales fueron conformadas con dos alianzas enfrentadas. El asesinato del archiduque austriaco Francisco Fernando en Sarajevo en junio de 1914 fue el incidente que desencadenó la Primera Guerra Mundial. La nueva política exterior alemana, la Weltpolitik, no explica por sí sola el proceso que lleva a la Gran Guerra. Para comprender este camino es necesario que reparemos en otras transformaciones de fondo que van a alterar de manera decisiva el mundo que transitaba del siglo XIX al XX. Alemania domina a Europa central y occidental. De septiembre de 1939 a junio de 1941 se inició con la ofensiva alemana sobre Polonia. Durante ese periodo Alemania dominó a Europa central y occidental y invadió Francia, donde se organizó una fuerte resistencia civil y bombardeó Londres. Mientras tanto, la Unión Soviética se adueñó de los países balíticos, ocupa las zonas orientales de Polonia con el fin de dificultar un ataque en Leningrado, que se encuentra a tiro de cañón de la frontera finlandesa. Ofrece a este país, en el que hay fuerte influencia alemana, un canje de territorios. Finlandia lo rechaza y la Unión Soviética le declara la guerra.